Haciendo un recorrido por el espiritismo en Europa, me encuentro ahora en la ciudad de Zúrich, en Suiza, que a pesar de que no es la capital de Suiza, es una ciudad muy importante. Me encuentro desde la estación de trenes. Esta estación me parece muy bonita y me parece muy interesante porque las mentes más brillantes, yo creo que han pisado este lugar: Albert Einstein, Pestalozzi, bueno, Carl Jung, entre tantas otras figuras que admiro tanto, han estado aquí. Me he dado cuenta que aquí sí el espiritismo se da. Cuando estuve en Italia me di cuenta que pues no habían centros espíritas, seguramente porque Italia es extremadamente católica, pero aquí en Suiza sí me he dado cuenta que hay un par de centros espíritas. Son muy modestos, son lindos. No tengo la oportunidad de ir a ninguno de ellos ahora, pero sí vi que hay algunos, pues que me imagino que hablan en alemán y en portugués, porque me di cuenta que son como brasileros los que tienen esos centros espíritas. Así que sí, aquí sí se da el espiritismo, porque aquí pues no son católicos, aquí son protestantes. De hecho, Zúrich fue una de las capitales o epicentros de la reforma protestante de Lutero. Entonces, por eso cuando uno anda por estas calles se da cuenta de que no hay iglesias católicas, sino que hay iglesias protestantes. Y él, ya sabemos que fue gracias a Lutero, gracias a este maestro, que pudimos darnos cuenta que el espiritismo pudo estar en otras ciudades o pudo llegar a producirse pues, en Francia como tal. Entonces es muy interesante. Como les comentaba, aquí en Zúrich la mayoría son protestantes, no son católicos, así que siempre vamos a ver como este tipo de estructuras, este tipo de iglesias que son protestantes, no son católicas. Y fue gracias a la reforma protestante como tal de Lutero que el espiritismo se pudo dar en Europa y bueno, en general en el mundo. Aquí en esta ciudad y seguramente en esta estación fue que llegó Albert Einstein desde su querida Alemania para estudiar todo lo que él estudiaba acerca de la física, bueno, todas estas cuestiones maravillosas y científicas. Y se dice que cuando él venía cuando venía rumbo acá a Zúrich desde Alemania, él se cuestionó cómo sería viajar a la velocidad de un rayo de luz. Entonces, cuando él venía en el tren, empezó a cuestionarse esas cosas y él se sintió muy inquieto con respecto a todas estas cuestiones, y por eso fue que más adelante pues construiría o desarrollaría la teoría de la relatividad aquí en Suiza. También Carl Jung, que fue un psicoanalista y también, pues, o sea, uno de los padres del psicoanálisis, por decirlo de alguna manera, porque fue junto a Freud que, pues, comenzó todo esto de de esas teorías de psicoanálisis. Y también, pues, él se involucró mucho más en la parte mucho más del alma. Entonces, pues, por eso también la línea de Carl Jung es un poquito, o sea, es un poco diferente a la tradicional. Y fue aquí cerquita donde él construyó su casita, que fue al lado del Otro dato importante de esta ciudad es que uno de los maestros de Allan Kardec, que es Pestalozzi, es de acá de Zúrich. Entonces es algo muy bonito estar aquí en este lugar, porque saber que un ser tan amoroso, tan grande, que tenía una disciplina y una rigurosidad, pero con amor, porque él le enseñaba a Allan Kardec que la disciplina debía darse, cada uno debía tener su autodisciplina, pero no debía castigarse a nadie para poder aprender. Eso fue algo muy valioso que hizo Pestalozzi. Para los que tal vez no lo conocen muy bien, hay una película de hecho de él que pues en estos inviernos tan duros que hay en Europa, habían muchos niños que pues estaban en las calles, y él entendía que los niños debían aprender a su propio ritmo, a su manera, y que ellos podían aprender sin necesidad de pegarles, sin necesidad de lastimarlos o sin necesidad de obligarlos. Realmente esa era la metodología que se utilizaba antes, y fue gracias a Pestalozzi, con todo su amor, con todo su cariño, con su vocación por la pedagogía, que él pudo ayudar
a tantos niños a que fueran alfabetizados, y de hecho en Suiza para 1830 ya no tenía tasas de analfabetización, porque fue gracias a Pestalozzi. Así que es algo muy, muy bonito de saber que aquí en Zurich hubo tantas personas, tantas mentes tan brillantes.